Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Es la noche del domingo 26 de julio, estamos llegando al clímax del verano, pero a estas horas podemos decir que ya refresca y que qué mejor forma de vivir con nosotros los próximos 55 minutos de buena radio que hemos preparado para ustedes. ¡Vamos con energía! Allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir. Como se habrán dado cuenta, un servidor que se dirige a ustedes no es el padre Julián Lozano, se trata de Álvaro González, dado que nuestro director y presentador habitual pues está de vacaciones. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, dado que se encuentra tan solo unas horas de embarcarse en un avión camino de lo que serán las vacaciones con los jóvenes de su parroquia. No voy a hablar de envidias personales ni del madrugón que le espera al bueno de Julián, pero desde luego que le tenemos muy presente. Hoy además vamos a romper moldes de una forma un tanto curiosa, y es que además de estar a los mandos del micrófono, también lo estoy del control de sonido. Es decir, que si hay fallos, que seguro que los habrá, pues les pido perdón de antemano, porque uno es valiente y se lanza a la piscina, pero lo hace confiando en el Señor. También, si me lo permitís, quiero ofrecer el programa por el eterno descanso de Rosa, amiga personal, catequista, madre de familia, voluntaria imparable en la parroquia, entre otras muchísimas cosas. Hoy mi recuerdo está con ella, y también del mismo modo recogemos todas las intenciones e inquietudes de los oyentes que escribís a Radio María, a Rompiendo Moldes, que hacéis esto posible. Nos llega solo un poquito, pero les aseguro que es mucho dentro de esta gran familia radiofónica, familia de la Iglesia. Este domingo la Iglesia Universal ha celebrado junto el 17º domingo del tiempo ordinario. Celebramos también a San Joaquín y a Santa Ana, los abuelos de la Virgen María, y con ellos la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Lo hemos hecho con el lema sacado de Isaías: Yo nunca te olvidaré. Así que les decimos a nuestros abuelos y mayores que, por supuesto, nunca les olvidamos. Como invitaba el Papa León XIV en el mensaje de este día, les animamos a seguir perseverando en la fe en esta etapa de fragilidad en la que en cualquier edad es posible descubrirse siempre como hijos e hijas de Dios. También se cumplen 10 años del asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel, tal día como hoy, y este siervo sacerdote, siervo de Dios hoy, de 85 años, fue asesinado y martirizado en su parroquia mientras celebraba la Eucaristía a manos de 2 terroristas del autoproclamado Estado Islámico. Pues al padre Jacques también le tenemos presente. Y aunque no está el padre Julián Lozano con nosotros, pues estoy seguro que él no dejaría pasar este momento para hacer una aportación futbolística, eso sí, desde la fe. Felicidades a la selección española de fútbol y a todos los aficionados que, doy por hecho, hemos disfrutado de este mundial hace ahora mismo 7 días. En estos momentos celebramos esa victoria, y sin querer canonizar a los que hablan abiertamente de su fe, sin querer convertir la valentía de su testimonio en un gran mérito y sin categorizarles simplemente por sus creencias, desde aquí quiero agradecer sus distintas manifestaciones públicas tanto a Ferran Torres como a Rodri y al propio seleccionador Luis de la Fuente. Me gustaría que la fe no fuese noticia ni que pareciera el único rasgo de su personalidad que destacamos, pero también me alegra que se pueda dar testimonio con normalidad y sinceridad de algo tan natural, personal y sencillo y común para todos nosotros, porque despierten inquietudes y preguntas a sus interlocutores y porque sean también un ejemplo, como digo, desde la normalidad. Veamos, por ejemplo, el propio Luis de la Fuente, que era preguntado así en rueda de prensa abiertamente sobre su fe. Le quería preguntar, porque usted es un hombre que se ha mostrado abiertamente muy religioso, creyente, lleva los valores de la fe y la disciplina por bandera. Luis de la Fuente está rezando mucho durante este mundial. ¿Qué le pide usted a Dios de cara al partido de mañana? Yo es que rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial ni pretendo sacar un resultado. Yo le doy gracias todos los días, cada día que me levanto, de que estoy bien. Me miro y digo, otro día más, que puedo disfrutar de la vida. Yo doy gracias
por esos detalles. Y rezo porque rezo todos los días, no para que me ayude más, ni creo que sería injusto pedirle para que me ayude a mí y no ayude al rival. Luego en mis convicciones, pues pido otras cosas, salud especialmente. Y lo demás que me dé opciones a seguir peleando, es lo que quiero. Con salud no tengo problema para pelear. Soy un guerrero y peleo todo, pero con salud. Si no tuviera salud, pues entonces ahí habría algún problema. Gracias, Luis. Muchas gracias. Me gustaría que no fuese noticia, porque el Evangelio ya estuviese presente en el día a día de todas las personas, pero es que el anuncio del Evangelio pues no funciona así, y somos nosotros mismos quienes nos tenemos que seguir revisando, evaluando y convirtiendo cada día. Qué bueno es Dios, también les digo, que siga haciendo nuevas todas las cosas, y también un matiz, que aunque no me gustan las comparaciones, probablemente la celebración del Mundial sacó a las calles a más personas que la reciente visita del Papa, pero aún así me gustaría decir que la visita de León XIV y sus palabras iban acompañadas de un mensaje totalmente distinto, de la conversión y de la exigencia de cambiar para poder dar fruto. Ninguna cifra oficial se acerca a la realidad de lo que se ha vivido en cada ciudad y en cada pueblo y también en cada uno de los actos del Papa. Pero oye, qué bueno que, aun en el lenguaje del mundo, podamos ser cientos, miles y millones los que estamos dispuestos a seguir dando testimonio público de nuestra fe, con nuestra vida, con Jesucristo, a todo el mundo. Esta noche nos acompaña en el estudio de Radio María pues un joven muy especial que nos va a dar su testimonio pues de una forma muy particular. Bienvenido, Alejandro, muy buenas noches a Radio María. Buenas noches, soy Alejandro. Está bien. Sí. Me da miedo abrirte el micrófono porque en el momento en que te sueltes a lo mejor esto se nos puede ir largo y tendido. No sé tú cómo lo piensas. Igual, también. Bueno, pues ahora en un momento empezaremos la entrevista de portada con él, no sin antes dar las gracias a las personas que nos han escrito. Por un lado tenemos a Coro desde San Sebastián, a la que le agradecemos como siempre sus postales, y también tenemos a una otra carta más que nos llega desde Vigo y que el padre Julián Lozano pues también dará cuenta de ella. Les recordamos también las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros, primero a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en X y en Instagram a través de la cuenta @rompmoldes. También nos pueden escribir cartas y postales, como están haciendo algunos. Si estáis veraneando en algún sitio mientras nos escucháis en este momento y os acordáis de nosotros, pues os agradecemos también que nos correspondáis con una postal a la dirección Paseo Lanceros, número 2, código postal 28024, Madrid, a la atención de Rompiendo Moldes, padre Julián Lozano. No pasa nada porque no pongan Álvaro González, aquí esto es un equipo y funcionamos así. También decirles que hoy no vamos a poder abrir nuestras líneas telefónicas ni estaremos en Facebook Live, pero que como siempre podrán volver a escucharnos en la página web de Radio María España. Y sin más dilación vamos a ir ya con la entrevista de portada. I stare down this wide line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. Alejandro Cilleruelo es un joven madrileño, aunque hay también quienes lo apodan, no sin falta de razón, el ruso. Es podólogo, enfermero, alegre, vivaracho, incansable y también, permítanme decirles que temerario, porque se apunta a un bombardeo, el primero si es necesario, y porque pues ha atrevido a estar con nosotros aquí pues para darnos su testimonio en esta noche de julio. Muchas gracias, Alejandro, y bienvenido a Rompiendo Moldes a Radio María. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo vas de nervios? ¿Bien? Bien, bien, bien. Lo primero que te quiero decir pues es que a lo mejor no te he presentado de la forma más canónica posible y tengo que decirte, ¿quién es Alejandro Cilleruelo para aquel que no lo conoce? Pues nada, soy un chico de 30 años, que soy enfermero, soy podólogo y nada, un chico sencillo, simple, nada así del otro mundo, como cualquier joven. ¿Qué dirías que define mejor tu carácter? La humildad y la alegría es lo que más.
¿Nos vas a hacer reír esta noche, Alejandro? Bueno, se intenta. Bueno, tu historia es probable que no parezca de titular de periódico, que podría haberlo sido, también te digo, en alguna circunstancia, pero estoy seguro que a nuestros oyentes les va a encantar, porque tú naciste pues allá por los finales de los años 90, muy lejos de aquí, de los estudios de Radio María, concretamente, si no me equivoco, en Kaluga, Rusia. Sí, nací, el 30 de junio del 96, en un pueblecito llamado Kaluga, que, está cerca de Moscú, unos 100 kilómetros, y es un pueblo muy industrial. Entonces soy el primero de 4 hermanos ahí, y nada, ahí empezó mis orígenes. Sin embargo, hoy estás en España pues porque en el 2002 las circunstancias familiares pues te llevarían a ser adoptado. Pero claro, hasta los 5 años viviste en un orfanato. ¿Qué nos puedes contar de esta infancia, de estas circunstancias? ¿Cómo llegas a esa situación? Pues, yo crecí en una familia alcohólica. Entonces, es una familia que en esos años era muy normal en Rusia, así que había millones de familias destruidas por el alcohol, y una de ellas es la mía, que, el alcohol es lo que destruyó todo. Entonces, nada, yo estuve una temporada viviendo con mi padre, ahí en Kaluga, hasta que perdió la custodia, pues porque no se podía hacer cargo mío ni mi madre. El alcohol pues lo cegó todo. Entonces, a partir de ahí, pues yo ya pasé al orfanato en Kaluga, un orfanato en Kaluga, y en este caso vinimos a España con una hermana más, que ella pasó al orfanato de Moscú, y los otros hermanos pues repartidos por ahí. ¿Cómo recuerdas ese tiempo en el orfanato? Bueno, era tiempos duros, porque al final el orfanato lo que intentaba hacer en cada niño era que ellos mismos tenían que salir adelante sin ayuda. Entonces tampoco había posibilidad. Entonces eran muy pocos monitores y muchísimos niños. Entonces no había un cuidado. Entonces al final tú hacías todo lo posible por salir adelante y luchar, y así fue. Una vida allí hasta que todo cambia, ¿no? Sí. Y llegan, entiendo que unas buenas noticias que os auguran una familia para ti y para una de tus hermanas. Sí, esto fue una noticia que me llegó así de una monitora que me cuidaba. Entonces me preguntó si quería tener unos padres. ¿Cuántos niños erais en el orfanato? Muchísimo, es que no sé decirte una cifra. O sea, es que dormíamos un montón, un montón. Perdón, la monitora, volviendo, que te he interrumpido. Sí. Me preguntó un buen día que si quería tener padres. Entonces le dije que sí, que quería tener padres. Entonces me dijo, tienes que ser bueno porque hay unos padres que te van a conocer. Entonces van a venir aquí. Y así fue. Como en el 2001 me visitaron unos padres y nos trajeron regalos, a todos los niños. Regalos, ropa, era algo que no teníamos. Entonces, pues trajeron de todo. Entonces fue el primer contacto con ellos y, la primera reunión, el conocernos, y así fue. Ese primer contacto entonces fue bueno, pero entiendo que también no era un proceso fácil, ¿no?, el que comenzaba entonces. No, es un proceso al final largo. O sea, yo vengo de otra vida, una vida más dura, y al final yo tampoco conocía lo que es el amor, lo que es la entrega, lo que es dar sin pedir nada. O sea, yo al final conocía lo que es la maldad, los abusos, un poco todo lo que es esto.
Entonces es un cambio que hay en mi vida después de la adopción y tal. Entonces es un proceso lento que pasa, la adaptación es muy lenta. También es verdad que a mis padres también le avisaron, los psicólogos, los psiquiatras que analizan cada niño, pues le cuentan un poco la historia de dónde viene, y entonces ya le avisaron que el proceso iba a ser lento, iba a ser duro, y que en este caso yo tenía que aprender a amar, que es algo que yo no sabía. Entonces, sin saber amar, un avión y comienza una nueva vida en Madrid. Un choque, entiendo. Sí, al principio, bueno, el primer contacto con los padres fue bueno, pero es verdad que una vez que estaba ya con mi hermana en Madrid, en España, pues empezó lo que es un poco todos los años de sufrimiento por parte de mis padres, porque intentaban dar lo mejor y yo pues no ayudaba. Yo vine y no quería aprender español, o sea, me negaba. Entonces tardé, a lo mejor con 7 años ya aprendí un poco español, pero me negaba. Y después es verdad que los primeros años, la falta de amor que yo tenía en la infancia, pues claro, negaba que ellos fueran mis padres. Al final la adaptación fue dura. A mis padres les costó mucho esa idea de, joder, somos nosotros los que te cuidamos, estamos intentando dar lo mejor. Y claro, pero a mí me costaba adaptar. Yo vengo del abandono, entonces me costaba tener esa imagen de que ellos se iban a quedar a pesar de todo. Entonces empezó un proceso largo. Donde yo pues todo lo que me daban de amor lo respondía con maldad, destrozaba todo lo que podía, mentía a mis padres, robaba, me escapaba de casa, o sea, fueron unos años rebeldes. ¿Hasta qué edad así? Pues más o menos 14 años, la última vez que me escapé de casa tenía 14 años y creo que fue la última vez y hubo un cambio. También es verdad que los 14 años fueron muy duros, me escapé, intentaba desaparecer del mundo, básicamente, porque al final me sentía que nadie me entendía. O sea, mi sentimiento que tenía era de no me entiende nadie. Y de que no sirvo para poder dar a las personas, porque todo lo que tocaba lo destruía. Entonces todo lo que me daban lo destruía. Así fue. No deja de ser gracioso pensar en esa visión de Alex, porque el que lo conoce creo que seguramente no le ha visto hacer daño a un mosquito nunca, me atrevo a decir. Y no hay más que verle aquí en el estudio. En cualquier caso, sí que iba a decir como labor de investigación que una anécdota que he leído en esta fase de investigación, que aunque robabas, lo compartías o que lo dabas a personas que lo necesitaban, esos pequeños pillajes. Sí, o sea, es verdad que robaba a mis padres dinero, pero no me lo gastaba en mí. O sea, me gustaba comprar chuches y repartirlo por todo el colegio. Me gustaba, o sea, al final no era algo que me quedaba para mí, sino lo compartía, pero porque, no sé, me salía así, era como una forma de, no tienes, te doy, ya que a mí yo no tenía, pues ese sentimiento de no tener. Y este proceso tan largo, llega un momento en el que haces clic y cambias por completo, y decides cambiar de rumbo, de estilo, de todo. ¿Qué es lo que sucede, Alex? Pues, o sea, esto fue un viernes, tenía 14 años, ya para 15, y de esto que a veces Dios utiliza las cosas más pequeñas para entrar. Entonces, o sea, yo tenía una vida cristiana, pues lo típico de un niño, que mis padres pues me llevan a misa los domingos y tú vas, pero tampoco tenía una oración con el Señor ni nada y ya está. Entonces un viernes, estando con mi padre en el sofá hablando,
mi padre, pues bueno, ese día lee la vida de una santa, que es Santa Brígida. Entonces, bueno, me dice, oye, Alex, he leído hoy una santa que me ha llamado la atención. Entonces, la frase que me hizo clip era, es una santa que lo que ha hecho, bueno, aparte de toda su vida, ¿no? Lo que más ha hecho es rezar a Dios para reparar las heridas que hacemos nosotros con cada pecado a Él. Entonces yo hice un clip porque dije, joder, es que a lo mejor yo puedo reparar todas las heridas que he hecho a tanta gente, pues como ella, rezando. Entonces se me ocurrió la idea de rezar con ella para reparar. O sea, no sabía de qué forma, pero sí que se podía servir para reparar todas las heridas que yo no puedo curar, ni las cosas malas que he hecho a mis padres, ni a los amigos, ni nada. Entonces fue un momento de decir, oye, si ella puede, yo puedo. ¿Y qué vino después de eso, de ese clic? Pues fue unos años de cambio. Cambié bastante y, o sea, empecé a rezar a Santa Brígida, y de Santa Brígida pues empecé a tener oración con Dios. Entonces fue pues bueno, un momento más íntimo con el Señor, rezaba mucho con el Señor, entonces el Señor como que pasó a ser parte de mi día a día. O sea, no podía acostarme sin haber rezado al Señor. Entonces tenía ese sentimiento de que tiene que ser así. Y entonces, pues bueno, vinieron unos años, 14, 15, 16, donde al final 17, 18, todo lo que es la adolescencia, donde bueno, pues al final la unión con Dios era mucho mayor y era un pilar fundamental. Entiendo que en esos años son años, qué nostálgico me voy a poner, ¿no? Y eso que aquí no peinamos muchas canas en este momento, pero que eran años de campamentos, de peregrinaciones, de disfrutar, ¿no? También la juventud, vamos a decir que la juventud católica de una forma más especial, ¿no? Participando en este tipo de cosas. O sea, es verdad que yo he tenido contacto siempre he tenido contacto con la parroquia, la diócesis de Getafe, pues a través de campamentos, pues Seiger, Picos de Europa, Rozas de Puerto Real, o sea, al final, y sí es un momento pues donde realmente haces vida parroquial con la gente. Bueno, vidas de campamento, sí. ¿No? Sí que estamos, estamos a finales de julio, todavía quedarán algunos, sí. pero bueno, sí, ¿no? De ambientes de misa diaria, de adoración, sí. De turnos y momentos de oración y de catequesis que seguramente van más acorde al momento vital, a las dinámicas, ¿no? Y que supongo que te han ayudado. Sí. Te iba a preguntar, pero también en tu juventud hay algo que te ayuda de alguna forma en este proceso y que te acompaña y que te define también, que es el deporte. Sí, al final es verdad que yo desde siempre una de las cosas que más destacaba era el deporte. O sea, no destacaba en nada, pero en el deporte sí. Entonces, también es verdad que, o sea, yo he estado muy acompañado siempre, o sea, todo lo que es mi vida adolescente ha estado acompañado con una psicóloga que ha estado ahí detrás mío ayudándome a abrir ese corazón. Una de las cosas es, oye, pues tiene que hacer deporte para liberar toda esa rabia que tiene dentro. Entonces yo empecé pues haciendo judo y la verdad es que muy bien porque, vamos, ganaba de todo. Y después es verdad que, bueno, me fui a atletismo y dentro del atletismo pues empecé con maratones, 5 kilómetros, 10 kilómetros, entonces mi vida sobre todo en tercero o cuarto de ESO era estudiar, entrenar 3 horas y por la noche estudiar. No es raro a lo mejor que a veces uno hable con Alejandro, aquí permítanme la faceta personal, y a lo mejor hable por la mañana temprano y haya quedado para jugar al fútbol y diga, no, si ya he ido antes al gimnasio y he estado 2 horas ahí, que no sé de dónde saca la energía, pero bueno, de hecho se le ve con energía. Y sin embargo, claro, esa pasión por el deporte, bueno, te lleva a lo mejor a poner miras y apuntar a ser profesional, ¿no? A deportista de alto rendimiento.
Sí, o sea, me gusta. O sea, al final es verdad que siempre la idea era intentar llegar lo más alto. Y vamos, intentaba hacer todo lo posible. Es verdad que, pues bueno, se puso una piedra en mi camino que fue, o sea, sufrí lo que son 2 neumotoras en ambos pulmones y fue un choque total porque, joder, tenía todo, en ese momento tenía 19 años, había, bueno, 18. Entonces, joder, mi vida era, o sea, siempre había pensado hacer INEF, especializarme en el deporte que quería y tal, pero es verdad que vinieron 2 neumotoras fuertes que al principio yo no entendía. ¿Qué son los 2 neumotórax para que la audiencia a lo mejor nos pueda Pues es verdad que el pulmón, o sea, nosotros tenemos como una capa que cubre lo que es el pulmón, que es la pleura. Entonces, dentro del pulmón se hace una herida, entonces todo lo que es el aire del pulmón se va, entonces se va a la pleura. Entonces tenemos un pulmón que se hunde, se desinfla, entonces no puede respirar. Entonces, pues yo sufrí un neumotórax en uno de los pulmones. Además, ¿en qué circunstancias te pasó? O sea, ¿haciendo deporte? O sea, fue de repente, o sea, no hubo una circunstancia de en plan, oye, has hecho deporte y ¡pum! No, es que venía a casa tan tranquilo después de una jornada larga porque yo salía a casa a las 6 de la mañana y venía a las 11 de la noche. Entonces, pues eso, venía a las 10 de la noche y de repente un dolor, una tos, que no podía respirar, que no sé qué, y me dejó cao. Entonces es verdad que, bueno, me quedé ingresado en el hospital, entonces me dijeron un neumotórax en un pulmón y nada, empecé a tratarme en el hospital, pero al cabo de los 4 días el otro pulmón explotó, o sea, literalmente explotó, o sea, oí cómo explotaba. Entonces tenía dos pulmones tocados. Entonces, bueno, en el otro pulmón sí que me operaron, me tuvieron que sellar parte del pulmón, una parte fuera del pulmón. Entonces, bueno, ahí es verdad que cambió un poco todo porque, joder, yo, o sea, hacía mucho deporte y pasé de todo a nada. Entonces sí que o sea, dudé también en Dios porque, joder, al final dije, ay, se me va lo que quería. Pero bueno, también Dios tiene sus planes y a veces no lo vemos en ese momento, pero más adelante te cambia todo. Y entonces, bueno, fueron muchos meses donde no hacía nada. Justo ese verano, si no recuerdo mal, era la JMJ de Cracovia, que yo no pude ir, pero claro, no podía coger un coche, no podía un avión, nada. Pero bueno, el Señor también tenía su regalo para mí en ese momento. O sea, es verdad que me quitaba, por así decir, la JMJ, pero por otra parte me dio un regalo que fue pasar el tiempo que tenía, que duraba la JMJ en un monasterio. No me acuerdo el nombre, pero estaba en el corazón de los Pirineos. Entonces, así fue. Entonces me quedé ahí todo ese tiempo descansando con ellos y rezando. Bueno, pues no es una mala experiencia, la verdad, del jolgorio y la emoción extraordinaria, ¿no? De una JMJ sí. a la calma. De aquellos episodios, Alex, ¿qué camino retomas después de esa trayectoria? De ese suceso que cambia, ¿no? tus planes. O sea, cambia mis planes y es verdad que, bueno, la idea que yo tenía era, vale, no puedo ser deportista de alto rendimiento, no puedo llegar ya a lo alto, pero es verdad que me gustaría ayudar a gente, o sea, porque al final yo vi el labor que había en el hospital conmigo, pues, o sea, a mí me gustaría también hacer eso. Y nada, al final, pues mira, estudié podología. Mi idea era estudiar podología, especializarme en podología deportiva para ayudar a los deportistas, tal, no sé qué. Pero bueno, el Señor también cambia tus planes y empecé con podología, terminé podología y después es verdad que, joder,
me llamó de una forma la enfermería, que entonces me tiré para adelante y empecé con enfermería. Entonces, pues así empezó ese cambio de rumbo totalmente. ¿Dirías que un poco lo que tú recibiste es lo que quieres dar con tus pacientes? Sí, o sea, siempre intento dar lo mejor que pueda. Al final sé lo que es el sufrimiento, sé lo que no es tener a alguien, y muchos pacientes al final también están ahí no solo por las heridas, sino alguien que te escucha y que te trata de verdad como un ser humano. Para ti como enfermero, ¿qué es lo que significa cuidar? O sea, cuidar, tratar, consolar. O sea, al final no es todo curar, sino también acompañar el proceso, el camino hacia esa, en este caso, hacia esa curación o hacia el camino que tenga que ser. No sé si nos puedes contar, o sea, entiendo que en un hospital se ve mucho sufrimiento, ¿no? Y creo que por una parte de historia familiar conoces mucho lo que es el sufrimiento, pero que también lo puedes acompañar con una mirada distinta. No sé si nos puedes contar alguna anécdota que vivas, por ejemplo, en el hospital, ¿no? De mostrar un trato diferente y de ver el cambio que puede producir en un paciente. Sí, o sea, tengo una anécdota muy curiosa en un hospital. Estaba justo en la planta de oncología y es verdad que las plantas de oncología son muy duras. Y bueno, a día de hoy la enfermería un poco ha perdido esa humanidad, por así decir. Todo es deprisa y no hay un momento de pararse y hablar con el paciente, ¿no? Tenía una paciente que yo siempre intento pararme, aparte de dar la medicación, pues hablar, cómo estás, qué te pasa, cuéntame un poco, saber un poco de su familia y tal. Entonces tenía una paciente ahí que siempre que venía, pues le sacaba una sonrisa. Y un buen día me dijo: Alex, eres el único que se para y me trata como un ser humano. A mí se me puso los pelos la piel de gallina, porque claro, no me lo esperaba, era como, joder. O sea, y mira que al final la enfermería es muy humana, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no pensamos y vamos como... Vamos, así, sin... Como robots. Totalmente, como robots. Y fue muy bonito porque, bueno, esta paciente al final falleció unos días después y me enteré que era una persona consagrada. Y yo me quedé como, joder, qué bonito. O sea, qué bonito, sí. Y eso es una de las anécdotas, pero vamos, que hay muchos. Cada día tienes algo, los pacientes también te regalan mucho y es muy bonito. Es súper bonito. ¿Cómo gestionas a veces el llevarte esas historias a casa, ¿no? Porque también entiendo que hay una parte que no debe ser fácil. Sí, bueno, en parte... O sea, es verdad que tienes apoyo por parte de los compañeros. Entonces es verdad que no puedes tragártelo todo, o sea, tienes que compartirlo. Yo creo que en estas situaciones también es verdad que el compañerismo hace mucho. Entonces, si tienes buenos compañeros, te van a apoyar ahí un montón. Esta alegría, este cambio de mirada, lo que le debes a Santa Brígida, ¿eh? Sí. Te iba a preguntar, ¿qué lugar dirías que ha ocupado la fe a lo largo de toda tu vida, en este proceso de 30 años que tienes ya? Pues ha ido de menos a más. Es verdad que ahora, o sea, es como un pilar fundamental. Si no le tengo presente, pues es como todo muy pagano, muy... No sé, que no tiene sentido. Entonces, al final tenemos que vivir bien, vivir para un sentido, que en este caso siempre es llegar al cielo, estar con el Señor y dar lo mejor que tienes. Actualmente vives tu fe en un grupo de jóvenes de pequeña escala. Si no lo cito mal, pido disculpas. Sois los jóvenes del Costado de Cristo. Sí. No sé si me podrías explicar un poco
no tienes límite de tiempo. ¿En qué consiste lo que hacéis y cómo lo vivís? Pues es un grupo que surgió improvisado un poco también, porque es verdad que empezamos a hacer viajes en verano, pues con grupos de jóvenes y tal. Eran jóvenes que no tenían como un lugar, una parroquia así fija, o que son sitios donde hay menos jóvenes y no tienen un lugar. Entonces empezamos a juntarnos a hacer viajes y de ahí surgió, pues bueno, un pequeño grupo de 8 o 10 personas, tal. Empezó a crecer y a partir de ahí, empezó a crecer un poquito y empezamos a poner orden en ese grupo, en plan de, pues oye, una vez al mes, una actividad todos juntos. Que este año pues hemos tenido los martes Zoom para hablar de un tema, una adoración en el Cerro de los Ángeles, un viernes. O sea, empezamos a ordenar un poco todo esto y al final se convirtió en un pequeño grupo con, bueno, cada mes con diferentes actividades para poder estar junto con el Señor. Por ejemplo, esto que me contabas del Cerro de los Ángeles, entiendo que es una actividad también un poco particular, ¿no? Porque no es una oración dentro de los ritmos habituales del cerro, ¿no? No sé si hay eso es top secret o aquí se puede hablar un poco de ello. Sí. O sea, vamos, el Cerro de los Ángeles, lo que hacemos, bueno, la adoración, o sea, tenemos como una cena todos juntos y después tenemos una misa. Después el sacerdote que está nos explica un poco alguna charla y tal, y después cada uno elige como un turno de adoración. Entonces vamos adorando toda la noche entera y después ya a la mañana siguiente un desayuno todos juntos. Después de la oración hay que llenar el estómago. La mejor forma de empezar el día. También te quería preguntar un poco por la figura de tus padres, ¿no? Porque entiendo que no debe ser fácil lo que has vivido con ellos, que hemos hablado de penas, pero también las alegrías, ¿no? que les habrás dado. ¿Cómo lo vives hoy, ¿no? ¿Qué es lo que sientes un poco por ellos y en este punto? Bueno, pues la verdad es que lo vivo agradecido. Porque al final, yo qué sé, han entregado todo. O sea, al final unos padres que deciden adoptar es porque algo no se ha podido, en este caso pues no podían tener hijos y decidieron adoptar. Al final adoptar es serio porque no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, claro, ellos, o sea... la adopción nuestra fue como un regalo porque ellos no tenían pensado adoptar en Rusia y tenían pensado en otros países, tal. Rusia al final estaba muy cerrado y no sabían nada de los rusos, eran épocas así. Pero, yo qué sé, se abrieron las fronteras, adoptaron y tiraron y dijeron, no sabemos nada, no sabemos cómo nos va a salir los hijos, pero tiramos y lo damos todo. Entonces yo estoy súper agradecido. Me parece que han hecho tanto y me falta mucho por darles, ¿no? Pero vamos, si es que, o sea, vamos, si vuelvo a nacer los elijo una y otra vez. ¿Tú te has planteado cómo habría sido tu vida si no hubiese sido tú el adoptado, por ejemplo? O sea, si esa monitora no os proponía a ti, a tu hermana, si al final te toca hacer una vida en Rusia. Pues posiblemente sea como la vida de mi padre. O sea, al final es verdad que en Rusia normalmente si no te adoptan a los 13, 14 años, o sea, tu vida es como la vida militar, o sea, te coge el Estado y te vas al ejército. Es lo único así que tienes. Entonces, pues posiblemente haya acabado pues en alguna guerra de estas que hay ahora, o alcohólico.
o sea, hay mucha gente joven en Rusia cuando vas a visitar, que me cuenta la gente que va a visitar Rusia y va a las casas de gente joven, pues son gente que al final no han tenido esa oportunidad y han acabado todos o en las drogas o en las guerras. O sea, si no hay un apoyo, si no hay nada y no hay un futuro, pues posiblemente haya acabado de alguna forma, sí. ¿Qué le dirías si ahora viajásemos a 2001, 2002 a ese pequeño Alejandro que estaba a punto de ser adoptado? Pues que confiara y que abriera su corazón. Sí. O sea, ¿qué crees que puede aportar tu experiencia de... No quiero usar la expresión sufrimiento, ¿no? Pero es cierto que estas actitudes pues, que tenías de niño, que nos contabas antes, pues suelen ser el fruto de una falta de amor, ¿no? Has llegado incluso a mencionar que era lo que dabas porque no... O sea, que devolvías el amor con violencia porque era lo único de lo que eras capaz, ¿no? ¿Qué crees que se puede aprender en ese sentido de tu ejemplo? Pues, o sea, que hay una salida. O sea, siempre hay una salida siempre y cuando te apoyes en las personas y te dejes ayudar. O sea, yo porque tenía un gran apoyo, tenía mis padres, tenía la psicóloga, tenía un equipo entero detrás mío, pero si no te dejas ayudar, si no te dejas abrir, si no... O sea, no se puede hacer nada. O sea, sobre todo que hay salida, aunque la situación sea terriblemente mala. O sea, siempre hay personas que van a estar ahí apoyándote y que hay salida. O sea, por mala que sea, hay salida siempre. ¿Qué perspectiva de futuro tienes ahora? Porque ya llevas pues un tiempo creciendo como enfermero, después de muchísimos altibajos, ¿no? Bueno, no altibajos, sino de una vida intensa, que incluso podríamos decir que dentro de una vida has tenido varias vidas, ¿no? Sí. Y varias, porque además entre proyectos y... O sea, lo que no son cambios dados por el destino o por Dios, pues han sido cambios de proyecto, ¿no? ¿Cómo miras ahora ese futuro? Hombre, pues con ilusión, o sea, confiando en Dios. O sea, ya no... O sea, lo que me pasó, por ejemplo, en los pulmones, que yo tenía todo muy atado siempre en el futuro, pues al final lo que veo yo en el futuro es que lo deje en manos de Dios, que Dios sigue haciendo su camino, o sea, su camino, mi camino, ¿no? Mi camino, y pues que siempre voy a tenerle ahí, y tanto a Dios como a los padres, que pase lo que pase, que va a ser bueno y que está ahí. ¿Qué te ha enseñado sentirte querido, Alejandro? ¿Qué me ha enseñado? Pues que puede, o sea, que hay amor, que hay, me ha enseñado a entregarme, me ha enseñado la alegría, el poder dar y saber que no te van a abandonar, o sea, sobre todo el dar sin pedir nada. Me parece que vamos a ir terminando la entrevista, Alejandro, pero también, aparte de los mensajes que has ido dejando a lo largo del programa, te quería preguntar por qué darías gracias en este momento. Si miras tu trayectoria como la hemos mirado ahora, ¿qué razones nos darías para dar gracias? Gracias, o sea, sobre todo gracias por la oportunidad de aprender lo que es amar y de poder confiar en el Señor y saber que está siempre ahí. Pues Alejandro Cilleruelo, muchísimas gracias por haberte sometido a este interrogatorio de más de 40 minutos en antena delante de un micrófono, que no es fácil, y menos pues contando una trayectoria vital que es muy íntima, que expone heridas, que expone circunstancias de las que a lo mejor uno no siempre se siente orgulloso,
pero de las que pues siempre hay que dar gracias a Dios por obrar maravillas, ¿no? Por coger el barro que somos. También agradecer a Santa Brígida su intercesión, pues porque ahora, gracias a ella, del modelo que aprendiste para curar y rezar para curar las heridas de Cristo, pues mira, ahora curas otras heridas, acompañas dolores tanto del Señor en la oración como del Señor en sus hijos, cuando los cuidas en cada uno de ellos, pues aportándoles una sonrisa y un trato humano, como mencionabas de esta consagrada que atendiste. Pues la verdad es que me ha gustado muchísimo escucharte, Alex, y te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. Pues queridos oyentes, esta noche estamos de verano, estamos también un poco, podríamos decir, con recortes, dado que pues no nos ha dado para hacer unos biorritmos y poder acompañarles de otra forma, pero también entiendo que pueden estar ya un poquito cansados de escuchar a un servidor. Si Dios quiere, volveremos en 2 semanas de la mano del padre Julián Lozano para hacer posible de nuevo pues este espacio radiofónico con el que siempre contamos con todo el cariño de todos nuestros oyentes. Se van a quedar ahora con la aventura de la fe, que desde luego lo es, y recuerden, como me gusta más decir a mí, que en el mundo tendremos tribulación, pero confiemos que el Señor ha vencido al mundo. Un abrazo fuerte. Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Déjame entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón